Un grandioso invitado tenemos hoy, un hombre que ha vivido grandes experiencias, un hombre que le está dedicando su vida a compartir sus aprendizajes, elevando el nivel de conciencia de una humanidad que estamos en un tiempo completamente propicio y cuando nos encontramos el momento exacto, con el maestro exacto, con esa persona que viene a aportarnos y ayudarnos en ese crecimiento, pues todo es realmente maravilloso, como el momento que vamos a vivir a partir de ahora cuando vamos a compartir con un hombre que apreciamos, que respetamos y honramos mucho su presencia entre nosotros, nuestro querido Emilio Carrillo. Emilio, un gran abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda la comunidad, como siempre, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias a ti, a toda esa comunidad con la que estoy encantado de compartir y a vuestra disposición para compartir desde el corazón y bueno, y en lo posible desde el discernimiento. Emilio, su vida se partió en dos un 29 de noviembre del año 2010. Usted es un hombre que ha venido del mundo académico, economista de profesión, un hombre dedicado a temas de mundo también, temas de política, y de pronto hoy nos encontramos con una persona que le dedica todo el tiempo de su vida a enseñar, a educar, a formar. ¿Cómo podemos nosotros comprender ese cambio? ¿Cómo poder asimilar un proceso de muchas personas que está pasando en el mundo, Emilio, que estamos corriendo por algún lado y de pronto la vida nos detiene y nos dice, no es por allá, es por aquí? Pues ciertamente fue así, querido Cristian. Mi vida, vamos a decirlo coloquialmente, estaba muy sumida en el mundo exterior, como tú has compartido, con muchas actividades de distinta tipología, pero muy hacia afuera y nada de mirada hacia adentro. Ciertamente a partir del año 2000, fue en febrero del año 2000, cuando un viaje precisamente a América Latina, a Uruguay, ¿no? Una serie de circunstancias me llevaron a empezar a reflexionar en esa mirada hacia adentro, pero fue un proceso lento, un proceso donde poco a poco me fui dando cuenta de que la vida que llevaba no me estaba dando la plenitud que algo en mi interior reclamaba y todo me iba bien desde el punto de vista profesional, económico, familiar, personal, pero había una voz interior que me decía con claridad que no, que ese no era el camino y que realmente estaba viviendo una vida vacía a pesar de que aparentemente estuviera muy llena. Y en esa dinámica que empecé a soltar, dejé la actividad política por completo entre el año 2008-2009, la docencia universitaria por completo también en el curso 2009-2010, las colaboraciones que tenía como experto internacional de Naciones Unidas, en fin, multitud de actividades Cristian fue dejando. Y cuando estaba soltando, la vida me dijo que había que soltar más. Y efectivamente, tuve un percance de montaña, un accidente de montaña, donde me podía haber perfectamente matado con el propio accidente. Sin embargo, el accidente como tal solamente me originó una fractura del peroné de la pierna izquierda, pero mira por dónde a los 15 días de ese accidente, esa fractura originó empezó a lanzar trombos que me afectaron con distintas trombosis que me llevaron a la UCI de un hospital de mi lugar de residencia y en la tarde del 29 de noviembre del año 2010, sobre las 16 horas, pues fallecí, fallecí físicamente. Y sin embargo aquí estoy, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que volví. Cuando aparentemente por mi constante vital el fallecimiento se había producido, pues retorné a esta vida y por tanto se puede decir con claridad que viví una denominada experiencia cercana a la muerte. Y ciertamente, Cristian, para concluir, si ya llevaba un camino de mirada hacia adentro y de ir soltando cosas hacia afuera, esa experiencia cercana a la muerte, donde pude comprobar con rotundidad de lo que es la vida ese continuum que va más allá de lo que llamamos muerte, fallecimiento físico, esa vida tan maravillosa que está más allá de la muerte y de la que vamos a compartir en nuestro diálogo, querido Cristian, al percibir directamente en primera persona todo ello, la mirada interior, por así decir, se ahondó mucho más y desde entonces ya comencé esa andadura donde la conciencia y la espiritualidad es el eje central y yo diría que exclusivo de mi vida. Emilio, cuando se vive una experiencia como la suya, esta mañana veía a un cantante muy famoso colombiano y a nivel mundial, a nivel hispano,
Decía, iba caminando, ¿no? Por un espacio de naturaleza y decía cuántas cosas en la vida uno pierde, cuántas cosas desperdiciamos por estar corriendo, por todo lo que la misma sociedad nos va diciendo que debemos correr, títulos o cargos o propiedades o cosas. Y hacía una reflexión muy bonita, una persona muy joven. Cuando se vive una experiencia como la suya, Emilio, las prioridades, que es parte de lo que sucede después de vivir esa experiencia, como usted lo dijo, una muerte temporal para que viviera experiencias, las prioridades en la vida se colocan en un orden completamente distinto. Esa es la mejor forma de resumirlo, Cristian, sin ningún tipo de duda. Es percibir, darte cuenta de que aquello que has puesto como tus preferencias, tus prioridades máximas en la vida, realmente no lo son. Podríamos decir que son muy superficiales, porque percibe, lo cual no es tan sencillo en la sociedad en la que vivimos, Claro. percibes que hay algo que está más allá de la apariencia. Una ECM, experiencias de este perfil, te ayudan a entender que hay una esencia, podríamos llamarlo así, que está más allá de la apariencia. Percibes igualmente que tu vida ha estado centrado en el mundo de la apariencia y que sin embargo lo que hay que construir en esta vida es lo que está relacionado con la esencia, porque lo que desde ningún tipo de duda no, hay que tener muy claro es que lo que nos llevamos, lo que somos, con el nombre que le queramos dar cada uno, nuestro verdadero yo, nuestra dimensión álmica espiritual, el nombre que le quiera dar cada cual, eso que hay en nosotros que no muere, eso se lleva de esta vida experiencias y vivencias. Y lo que se lleva como enriquecimiento, que tiene que ver con la evolución espiritual y la evolución de la conciencia, no tiene que ver con las vivencias y experiencias de la apariencia, de lo superficial, sino de la esencia. Y claro, al percibir esto, las prioridades pasan a ser claramente todo lo que tiene que ver con esa esencia, que dicho de una forma más directa, ya lo hemos mencionado, es conciencia, tomar conciencia de la realidad de las cosas, ahondar con conciencia en todo lo que se vive e igualmente espiritualidad, espiritualidad en cuanto a que nos damos cuenta, en mi caso concreto, de que yo soy más que Emilio, como tú eres más que Cristian, como cada una de las personas que están en esta comunidad con nosotros en estos momentos, son más, mucho más que su personalidad. La personalidad tiene fecha de caducidad, pero lo que realmente somos no conoce la muerte y podríamos decir que es inmortal. Emilio, cuando alguien pierde un ser querido, estaba leyendo los comentarios ahora que estábamos en esta conversación y muchas personas comentando, acabo de perder un familiar, mi tío, mi hermano, mi hijo. Eso es una constante que la vemos todos los días y el sufrimiento se apodera de una familia, de un hogar, muchos sueños se destruyen, la vida inmediatamente deja de ser o tener sentido para muchas personas cuando su pérdida ha sido muy significativa. ¿Cómo entender, Emilio, que nosotros no morimos? ¿Cómo una persona puede comprenderlo y saber qué sucede después de morir? Es algo totalmente frecuente y yo diría que hay que entenderlo, pero hay que situarlo en su justo término. Nadie pierde a nadie. Quizás ya la propia expresión ya nos confunde. Nadie muere porque la muerte no existe. Nadie pierde a nadie porque como no muere, no hay ningún tipo de pérdida. Lo que sucede con la persona que desencarna, que está encarnada en este tal Emilio y desencarna, lo que sucede es que simple y llanamente deja de estar en este plano material y pasa a estar a otro plano que está al lado. Hay una oración que no es de Agustín de Hipona, de San Agustín, pero se le suele atribuir a él, que hablando de su hermano fallecido, dice que está al otro lado de la pared. Y esta es una metáfora que es muy útil, porque aquí estamos en estos momentos, aquí está lo que yo estoy. El ser que yo soy está con una envoltura física en un mundo material, estamos en la habitación de la vida en el plano físico. Cuando desencarnamos, abandonamos esta envoltura y pasamos a estar a través de un vestíbulo que se suele denominar el tránsito, a través de un pasillito, pasamos a la habitación de al lado. Esa habitación de al lado es el plano de luz. Allí ciertamente no tenemos envoltura física, pero seguimos siendo lo que somos.
con lo que la conexión con el ser que ha desencarnado no debe perderse. Todo lo contrario, yo diría que se hace más potente, porque a veces cuando estamos encarnados, incluso queriendo a las personas que están a nuestro lado, a veces por los derroteros de la vida, por las circunstancias de la vida, puede haber roces, puede haber distanciamientos. En cambio, cuando el desencarnado va a la habitación del plano de luz, con las personas que siguen aquí, que tienen una conexión, esa conexión es siempre permanente, es muy fluida, diría yo. Ciertamente, aquí, los que nos quedamos aquí, ciertamente no somos robots, no somos máquinas. Y nuestro mundo emocional y mental, por mucho incluso que entendamos que hay vida más allá de la muerte, emocionalmente, mentalmente, tenemos perturbaciones. Y esto hay que aceptarlo como parte de la vida, es algo más que forma parte de la experiencia humana. Pero ojo, aceptándolo, no perder nunca de vista de que eso que queremos, eso que amamos, sigue vivo, que está en la habitación de al lado y que desde allí nos acompaña de forma permanente, sin bajones ni subidas, sino a un nivel siempre muy alto, no de una forma física como añoramos, pero de una manera muy sutil y enormemente amorosa, querido Cristian, enormemente amorosa. Y para percibirlo, lo único que tenemos que hacer es un ejemplo bastante coloquial, pero debemos tenerlo muy presente, es tener encendido el celular. Porque claro, si esto no lo creemos, si nosotros nos autolimitamos mentalmente, no vamos a percibir esa presencia, ese acompañamiento sutil y amoroso del ser querido que ha desencarnado. Pero si empezamos a integrarlo, si empezamos a recapacitar y a reflexionar, si esta hipótesis la empezamos a pasar por nuestro sentido común y por nuestro discernimiento, empezamos a encender el celular, empezamos a tener encendido el móvil y no tenemos ni que llamar, es simplemente vamos a ir percibiendo. A mí me pasa muy claramente con lo que son las almas de mi padre y de mi madre, ¿no? Que fallecieron ya hace muchos años y que siento su acompañamiento amoroso continuamente. Y finalmente, Cristian, cuando hablamos de esto lo importante no es que lo hables tú o lo hable yo. Lo importante no es que lo hablemos una serie de personas en estos momentos. Es que es algo que forma parte de todo el proceso histórico de la humanidad. Todas las tradiciones espirituales de todas las culturas, épocas y geografías. Todos los grandes maestros y maestras, instructores de esas tradiciones espirituales. Todos los sabios y sabias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nos podemos remontar a la antigua Grecia, a Pitágoras, a Parménides, o podemos ir a la Edad Media con figuras como Leonardo da Vinci, o podemos irnos a la ciencia del siglo XX con Albert Einstein. Todos han estado convencidos de que hay vida después de la muerte. Tenemos textos que vienen de muy atrás, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, multitud de documentos que no solamente nos dicen que hay vida más allá de la muerte, sino que nos describen lo que sucede, lo que pasa cuando desencarnamos, estamos en el plano de luz, volvemos después a encarnar. Está descrito con mucha precisión y además contamos con experiencias cercanas a la muerte. Me gusta recordar, Cristian, que la primera experiencia cercana a la muerte está divulgada, está recogida, está compartida de forma muy extensa en un libro maravilloso que tiene 2500 años y que es ni más ni menos que la República de Platón. La República de Platón son los diálogos de Platón con Sócrates, con su maestro Sócrates. Imagínate que dos figuras descomunales, ¿no? Fuera de dudas en cuanto a sus capacidades intelectuales. Bueno, pues entre ellos ponen en común la experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado Está en las últimas páginas de la República para las personas que están más interesadas, habida cuenta además de que la República es un libro que tenemos libre actualmente gracias al mundo de Internet. Entonces hay tantas experiencias cercanas a la muerte desde tiempos históricos al momento actual y finalmente, Cristian, hay personas que tienen el don de ver, el don de ver. No me estoy refiriendo a mediums, que los respeto, pero no tengo nada que ver con ellos, no. Me refiero a personas anónimas, personas sencillas, que ven a los desencarnados
Y que Sí, claro, cuando este tipo de cosas empezamos a hablarlas, conmigo se han abierto muchas de estas personas que tienen esta capacidad de ver desencarnados. Así que cuando hacemos referencia a que hay vida después de la muerte, no es solo mi convicción, que por supuesto que lo es, no es solo mi experiencia directa, que por supuesto que lo es que tenemos un bagaje de fuentes. Yo vengo del mundo académico, donde he estado dando clases más de 3 décadas en la universidad, y se habla, bueno, ¿y qué fuentes tenemos para afirmar esto? ¿Te parece claro. pocas fuentes? Todas las tradiciones, todos los maestros, todos los sabios y sabias, la cantidad de bibliografía, entre comillas, documental que tenemos al respecto. Por tanto, estamos hablando de algo que merece la pena tomarse en serio, porque tenemos fundamentos serios para afirmar que hay vida después de la muerte. Emilio, usted es un hombre de academia, como usted lo acaba de decir, un hombre rodeado siempre de libros, de estudios, de investigaciones. Y todo esto pues da un bagaje o una capacidad racional, ¿no? Del poder discernir la información que va llegando y indudablemente en el mundo académico pues la veracidad de la información para poderla confrontar, verificar, aceptar y vive un encuentro cercano a la muerte, que es algo que al momento de compartirlo, al momento de Emilio Carrillo, porque usted es una persona, un referente muy, muy valioso para todos nosotros por todo lo que usted representa, se para ante un auditorio de una universidad donde está sentado el doctor, el supradoctor, el triple doctor, o sea, un montón de eminencias, ¿no? Pero está hablando una persona también muy respetada por todos, que es Emilio Carrillo, y empieza a hablar de lo que sucede después de morir, de cómo el alma sale. Han pasado casos, han pasado momentos o situaciones en que uno ve, tal vez, Emilio, que esos brazos que se están cruzando, como negando la información, luego se van abriendo y vemos transformaciones de vidas cuando van comprendiendo que esto tiene una base y un fundamento, además de su experiencia que le da toda la autoridad para contarlo. Ciertamente es así, y he tenido muchas experiencias Sí, directas que atestiguan lo que tú acabas de describir. Ya no solamente en el mundo universitario, sino que yo también durante muchos años he sido funcionario de alto nivel en la Administración Pública Española. Como funcionario, no cargo político, sino como que he tenido otros, ¿no? Pero como funcionario he sido subdirector general de áreas temáticas, ¿no? Y claro, yo he estado trabajando durante muchos años después de la ECM hasta que ya me jubilé, pero han sido muchos años, han sido más de una década de actividad laboral en la administración pública como subdirector general, y yo ya hablaba claramente de este tipo de cosas y daba charlas y conferencias y claro. escribía libros sobre la vida más allá de la muerte, y ciertamente, claro, todo el entorno de la institución en la que yo estaba, que eran miles de personas, pues entre comillas sabían de mí, por decirlo modestamente, de algún modo. Y yo era consciente que para muchos estaba loco. Es decir, Claro. se había desajustado un tornillo en mi cabeza, bien por aquel accidente, bien por circunstancias de la vida, Sí, algo había pasado que se había desajustado un tornillo. Y yo eso lo viví con confianza y con aceptación. Hay que entenderlo, por supuesto que sí. claro. Hay unos sistemas de creencias, son los que esta sociedad da, ¿verdad? Lo da desde todo, la escuela, los medios de comunicación, las instituciones. Hay un bombardeo donde nos ata, como decíamos antes, a la apariencia, a lo superficial. Aquí no se nos habla de lo trascendente en ningún foro ni en ningún ámbito. Entonces, claro, nos vamos moldeando un sistema de creencias muy apegado y muy aferrado a lo puramente material. Y cuando alguien habla de algo que va más allá de lo material, pues yo Claro. entiendo que surja una incredulidad y que incluso haya una descalificación para el que de Sí, alguna forma expone cosas sobre estas. Pero ojo, ojo, Cristian, porque esto tiene truco, en el sentido de que yo he gozado siempre por mi actividad en la administración de un despacho propio. Y yo he sido testigo de cómo venían personas a despachar conmigo con temas de trabajo, entre comillas. A veces yo decía, qué cosa más rara que para este tema quiera esta persona hablar conmigo. No tiene mucho sentido porque esto con una mínima conversación telefónica queda resuelto, con un simple correo electrónico, ¿no? Y sin embargo, había muchas personas que querían hablar conmigo de un tema laboral.
Y claro, me fui dando cuenta, Cristian, con la experiencia de que realmente lo que les traía a mi despacho no era un tema Claro. laboral, era un tema espiritual. Porque una vez que ya habían planteado lo que tenían que plantear desde el punto de vista laboral profesional, venía la otra parte, venía la otra parte. Yo además ya como lo sabía, ya me empezó a pasar con mucha frecuencia, ya siempre provocaba un poco facilitar la situación. ¿Qué tal, hombre? ¿Y cómo te encuentras? O mujer, ¿cómo te encuentras? Y a partir de ahí se generaron en ese ámbito de la propia administración pública, se generaron, Claro. no te exagero, cientos de conversaciones trascendentes de personas que sí, me veían pasar y a lo mejor en un momento determinado pensaron, este chico pues se le ha cruzado un cable, se le ha salido un tornillo, pero que claro, después la vida de cada uno va también como empujando, porque claro, en la vida de cada cual también van pasando cosas. Y al Claro. principio no te preguntas nada, pero empiezan a pasar cosas y te empiezas a preguntar. Y claro, como te empiezas a preguntar y en el mundo en el que te mueves no hay nadie con el que de alguna forma buscar alguna pista, pues llamas a la puerta de ese loco que anda ahí diciendo cosas raras, mira a ver por dónde, porque puede ser que esta persona tenga algo interesante que decir. Y esto me ha pasado, Cristian, muchas veces en el mundo académico Claro. universitario y en el mundo de la administración. Emilio, cuando alguien parte, como usted bien lo ha dicho, no perdemos a nadie, simplemente estamos al otro lado de la pared, que me encantó esa frase, ¿no? Me parece muy linda, al otro lado de la pared. Seguimos ahí. Cuando perdemos a alguien, viene el estado de sufrimiento. Tengo una creencia y una convicción o una mirada en relación a eso, Emilio, y es que en medio del sufrimiento viene un regalo. Un regalo, el regalo de la partida de ese ser que amamos, de esa partida pues, corporal, humana, y es la apertura. El sufrimiento nos lleva a nosotros a la apertura, a querer escuchar. Normalmente en la vida cotidiana de las personas cuando van corriendo en su trabajo por alcanzar lo que su corazón o su anhelo tiene y está muy bien y válido, pero llega un momento en que hay un freno y ese freno es un sufrimiento de este orden. Y ese sufrimiento nos lleva a hacernos preguntas y a buscar quién nos ayuda. Y ahí viene un regalo para la persona cuando empieza a comprender que la muerte no es real y que tal vez en medio del sufrimiento está viviendo, en medio de ese dolor, tal vez el momento más importante para su vida. Eh, Ciertamente también vamos a añadir lo que podemos llamar certeza desde un punto de vista conciencial y espiritual, llevamos ya varias. El sufrimiento es una herramienta de autotransformación. Esto se puede demostrar a través de la vida de una enorme cantidad de personas. A mí me suele gustar poner como ejemplo, porque tuvo la deferencia con nosotros de escribirlo en una maravillosa carta muy larga que también hoy tenemos a nuestra disposición en Internet, ese gran dramaturgo, ese gran poeta que fue Oscar Wilde. Oscar Wilde, una de las personas más admiradas y más ricas de la Inglaterra de su época, porque era irlandés, pero desarrolló toda su carrera artística en Inglaterra. Y él, por una serie de circunstancias, habida cuenta de su sexualidad, porque era homosexual, es castigado, es perseguido, termina en la cárcel, condenado a trabajos forzados por la delación que le ha hecho un amigo, ¿no? Y él, cuando está hundido, entre comillas, ese sufrimiento atroz de haber estado en la cima y haber caído a los infiernos, lo transforma. Y él a su amigo Douglas, que es el que lo traiciona, le escribe una carta, que es una carta de perdón y es una carta de amor. Está publicada, la carta se publicó 5 años después de la muerte de Oscar Wilde y está publicada con el título De Profundis, De Profundis. Es la referencia a un salmo de la Biblia, porque fue el nombre que le puso su editor, el editor de Oscar Wilde. La carta no tiene desperdicio porque pone en evidencia cómo el sufrimiento te destroza. Imagínate lo que es esa caída tremenda Claro. donde todo se rompe, donde te quedas sin nada después de haberlo tenido todo y en cuestión de poquísimo tiempo. Yo diría que puede ser una experiencia incluso, no me atrevo a decir más sufriente, pero no anda mucho a la zaga de lo que es la propia muerte, porque es tremendo lo que es vivir eso. Y la transformación que vive Oscar Wilde, el perdón que es capaz de desplegar y el amor, y cómo cuenta, cómo se han abierto puertas
Y él dice una cosa que yo creo que podemos sacarla también de otros muchos grandes maestros y maestras. Estoy recordando la célebre poesía, ¿no?, de San Juan de la Cruz, titulada Noche Oscura, ¿no?, donde él dice: oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada. Es precioso, ¿no?, porque la noche, ¿no?, la noche oscura, ¿no?, nos empuja a salir del entretenimiento, de la distracción, de Sí. los clichés de autolimitaciones en los que estamos metidos. El propio dolor te obliga a hacerte preguntas que de otra forma no te harían, ¿no? Y Oscar Wilde, en su carta al amigo que le ha traicionado, le dice: te agradezco mucho porque mi vida se ha transformado gracias a ti. He comprendido que la vida es un inmenso jardín donde todo está lleno de hermosos frutos, tanto en el lado soleado como en el lado sombrío. Yo antes de tu traición solo conocía los frutos del lado luminoso del jardín. Gracias a tu traición he descubierto los frutos del lado sombrío del jardín. Y esos frutos, querido Douglas, esos frutos me han transformado. Me han hecho ver la vida de una manera que yo no tenía capacidad de verla hasta estos momentos, porque es verdad que el sufrimiento nos hace más sensibles, nos hace más compasivos, nos hace preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos, acercarnos a personas, con los ejemplos que te ponía antes, que antes nunca nos hubiéramos acercado. Y esto nos va transformando. Son tantas, querido Cristian, tantas a lo largo de estos años, las mamás, los papás, por ejemplo, que han fallecido sus hijos y que se han acercado a mí. Yo doy charlas en asociaciones Sí. de padres que han fallecido sus hijos, se acercan mucha gente a mí y yo he vivido en primera persona lo que es ese dolor, ese hundimiento, ese no querer vivir, ese percibir que la vida deja de tener sentido, pero poco a poco, porque la vida también es amorosa, la vida siempre nos abraza, se van abriendo rendijas y esas rendijitas empiezan a entrar al principio rayitos de luz muy tenues, pero claro, como tenemos tanto dolor, esos rayitos de luz nos asimos a ellos y buscamos y nos preguntamos y eso va abriendo poco a poco una nueva visión de la vida que nos va transformando. El papel del sufrimiento como instrumento de transformación es indudable. Está recogido históricamente en multitud de fuentes y en multitud de documentos. El ejemplo de Oscar Wilde que acabo de compartir es de una emotividad tremenda. La poesía de San Juan de la Cruz de la Noche Oscura lo pone también maravillosamente de manifiesto. Y yo sé, ¿cómo no lo voy a saber? Que cuando estás ahí hundido, esto te parecen simplemente palabras y solo palabras que no valen para nada. Pero hay que apretar los dientes, hay que tener confianza y que las personas que están quizás ahora mismo, a los que le pueda llegar este diálogo entre tú y yo, que están más hundidas en estos momentos por el dolor del fallecimiento de un ser querido, que confíen porque se van a abrir rendijas de luz que cada vez van a ser más potentes y van a percibir que finalmente el fallecimiento del ser querido ha sido un enorme apoyo a la autotransformación. Esa mamá, ¿no? Ha habido muchas, Cristian, que con los ojos llorando me dice: Emilio, ya lo he comprendido, ya me he dado cuenta. Al principio me acercaba a ti, por ejemplo, ¿no? Porque tenía que oír que alguien me dijera la muerte no existe, porque el dolor era tal que esas palabras eran un bálsamo. Pero hay un momento determinado que lo he empezado a ver yo. No es que lo digas tú o que lo diga Platón o que lo diga quien sea, es que lo he percibido yo. Y a partir de esa percepción de que la muerte no existe, comprendo también el acto de amor que conlleva el fallecimiento de mi ser querido, porque ese ser querido me ha aportado con su propio fallecimiento una autotransformación que ya no tiene que ver solamente con mi personalidad, sino que ha expandido mi alma. Claro, Emilio, ahí empezamos nosotros a reconocernos en la esencia que somos. Porque cuando una mamá, cuando un padre de familia, cuando una pareja, un esposo, una esposa, logra comprender que su ser amado es un ser espiritual, que nunca va a desaparecer, que estará presente eternamente, pero no producto de un acto de fe únicamente, Emilio, sino la evidencia. Porque aquí hay esa palabra, a mí me gusta mucho, bueno, estudié Derecho, me gusta mucho la palabra evidencia, porque la evidencia que tenemos nosotros es contundente. Una de esas evidencias es su propio testimonio. ¿Qué sucedió con Emilio cuando estaba en esa unidad de cuidados intensivos? ¿Qué pasa con Emilio? ¿Cómo se autoobserva? ¿Cómo se ve?
Eso a usted nadie se lo puede quitar, ni nadie se lo puede refutar. Y mucho menos cuando encontramos uno, dos, 100, 200, 1000, 3000, 5000, 1 millón de personas y miles y millones de personas que cuentan esto también, Emilio. Mm. Fíjate que estadísticamente, que yo conozca, solamente hay un país que yo conozca donde una corporación que se dedica a hacer entrevistas eh, se ha preocupado, el Instituto Gallup en Estados Unidos, de hacer una estimación de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En el caso de Estados Unidos, el Instituto Gallup es un estudio de hace unos 10 años, no es reciente, pero habla de unos aproximadamente 5 millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hombre, ciertamente la población estadounidense supera ampliamente los 300 millones. 5 millones no es un porcentaje alto, pero cuantitativamente 5 millones de personas Claro, son muchas claro, personas. Y en el claro. mundo entero estamos hablando, sin ningún tipo de duda, de decenas y decenas de millones de personas que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte. Entre ellas, no solamente gente que se mueve en el ámbito académico, sino también profesionales de la medicina. Y no solamente de Sí, la medicina, es que tenemos neurólogos, es decir, tenemos personas que conocen profundamente lo que es el cerebro humano y que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que, claro, nos dicen, no, esto no son alucinaciones, porque se suelen descalificar diciendo, hombre, como estás con un pie en el otro barrio, medicamentos, estos son alucinaciones. Y ellos, este personal experto en medicina, explican muy bien, no, esto no son alucinaciones, porque las alucinaciones primero tienen una singularidad para el que las tiene, que hoy dice una cosa y al mes siguiente dice otra, es decir, no son consistentes, sino que van cambiando en su argumento. Pero es que además las alucinaciones de una persona no son idénticas a las alucinaciones de otra. claro. Cuando tú tienes a Sí, tanta gente que ponen de manifiesto lo mismo, esto no es una alucinación, claro, esto es otra cosa. claro. Cuando yo viví la experiencia cercana a la muerte, aunque ya había empezado a moverme por el ámbito de la espiritualidad, no había ahondado en ella, con lo cual, dicho claramente, yo no tenía condicionante, no tenía ningún condicionante porque no había leído nada específicamente sobre experiencias cercanas a la muerte. Una vez que la viví e empecé a indagar, comprobé que lo que yo viví es lo que viven esta enorme Claro. cantidad de personas que estamos compartiendo y que además antes de mi ECM, mucha gente había puesto ya en libros y después de mi ECM, otras mucha gente también han seguido poniendo en libros. Y se puede resumir de una forma enormemente sencilla, aunque estamos hablando de cosas evidentemente de un enorme calado trascendental. Lo primero es percibir que tu cuerpo ya no es tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás fuera de él. Yo pude percibir que lo que yo soy, mi conciencia, sin ninguna materialidad, se elevaba sobre mi cuerpo. Mi cuerpo estaba tumbado en la cama de la unidad de cuidados intensivos del hospital, en la cama de la UCI, y yo ya no estaba en mi cuerpo. Y yo veía desde arriba lo que pasaba conmigo y con mi entorno, con la gente que se movía en mi entorno. Inmediatamente pude percibir, tomé constancia de que había fallecido Cristian. Esto es importante porque Sí, todas las experiencias, todos los textos, todas las fuentes nos dicen que el tomar conciencia de que has muerto puede ser muy rápido o demorarse un poquito. Y esto cambia la fluidez del tránsito, por decirlo de alguna manera. En mi caso, yo me percaté inmediatamente cuando a mí fuera del cuerpo que había fallecido. Hay una película, El Sexto Sentido, en su ajá, momento, 1999, el momento de su estreno, la película más taquillera de la historia, protagonizada por Bruce Willis, aconsejo enormemente verla, donde el protagonista, que es Bruce Willis, está muerto y no se da cuenta que está muerto. Y esto que parece una cosa rarísima, la película lo pone muy bien de manifiesto. En mi caso, no tuve una demora, sino que al haber fallecido, tomé conciencia de que había fallecido. Igualmente, lo que viene a continuación es la aceptación. Aceptar que has fallecido. Tomas conciencia de que tu vida física ha concluido y lo aceptas. En el caso de Bruce Willis en la película El Sexto Sentido, tarda en darse cuenta que ha fallecido. Cuando se da cuenta, lo acepta.
lo acepta y ya sigue su camino hacia la habitación de al lado, hacia la habitación del plano de luz. En mi caso, por los motivos que sea, yo tomé conciencia sobre la marcha de que había fallecido y lo acepté. ¿Qué es lo que viene a continuación? El recuerdo pleno de la vida pasada. Yo en aquel momento tenía 52 años y percibí con toda claridad todo lo que había vivido durante esos 52 años. Esto es difícil de explicar porque nosotros vemos el tiempo como algo lineal, ¿no? Oye, si son 52 años, ¿qué hiciste, Emilio? ¿Te sentaste ahí en el aire a ver tu vida pasar? No, yo lo suelo explicar, Cristian, como tomarse un chip, ¿eh?, con un vaso de agua. Aquí tienes el chip de tu vida, te lo tomas con un vaso de agua y ¡plaf! En la instantaneidad, esto también nos dice mucho acerca de lo que realmente puede ser el tiempo, los clichés que tenemos acerca del tiempo. Lo cierto es que en la instantaneidad ves toda tu vida. Y al ver tu vida, la ves por los dos lados, porque ves la experiencia tuya y también percibes la incidencia como experiencia en las personas que estaban contigo. Pero lo más maravilloso es que puedes ver tu vida como un conjunto y entonces te das cuenta. Aquí lo podemos medio percibir, pero en ese estadio lo ves con toda claridad, de que todo tiene un sentido, Cristian, cosa que aquí se nos escapa. Todo tiene un sentido profundo, que lo que tu mente aquí y ahora llama positivo o lo que tu mente llama negativo, todo te aporta. Llega a tu vida con un porqué y un para qué profundo. No hay casualidades, en la vida no hay casualidades, allí se ve con rotundidad. En la vida no hay casualidades, todo está lleno de causalidades. Cuando una puerta se cierra y te hace daño, sin embargo, allí ves, lo estás viendo, que esa puerta se cerró para que se abriera después otra puerta, que abrió otra puerta, que abrió otra puerta. Entonces, es ver como el flujo de vectores de tu vida y entiendes que todo tiene su sentido. Lo equivocado que estamos aquí cuando desconfiamos de la vida, cuando la vida merece toda nuestra confianza. Tanto estamos aquí siempre protestando de lo que pasa y realmente lo que sucede siempre sucede a nuestro favor. No desde el punto de vista de la apariencia, que es lo pasajero y lo efímero, sino desde el punto de vista de la esencia. Todo sucede a nuestro favor, todo son oportunidades. Aquí nunca aparecen obstáculos, son siempre trampolines. El propio sufrimiento es una herramienta de autotransformación. Cuando ves tu vida por completo al instante, esto se ve con toda claridad. Y esto da una paz, Cristian, da una paz. Y cuando estás en ese estado de paz, estás fuera de tu cuerpo, eres consciente de ello, eres consciente de que has fallecido físicamente, lo has aceptado, has visto tu vida y has tenido todas estas repercusiones que no son ya de mente, la mente poco a poco se va diluyendo, son de conciencia que está más allá de la mente, es el atributo de nuestro ser. Yo diría que la mente es el atributo fundamental de nuestro pequeño yo, de nuestro pequeño yo de este mundo material, pero nuestro ser tiene como atributo fundamental la conciencia, ¿no? Y desde la conciencia, todo esto lo vas entendiendo y eso, al ser de luz que ya eres, lo va como reconfortando, una especie de estado de armonía y estado de paz. Y ese estado de armonía y ese estado de paz, por si todo esto fuera poco, se ve complementado porque empiezan a aparecer figuras de luz, Cristian. No figuras de luz que vengan a hacerte trastadas, no. Figuras de luz amorosas, claramente amorosas que vienen a acompañarte. Has salido de la habitación de la vida del plano físico, vas hacia la habitación de la vida en el plano de luz y estás por un pasillito, hacía mención antes a él, un vestíbulo que hace que pases de una habitación a otra. Pues en ese pasillito, en ese vestíbulo, el denominado tránsito, estamos acompañados. Yo pude ver distintas figuras de luz, de los referentes espirituales que estaban allí acompañándonos, de lo que eran en ese momento mis referentes espirituales. Pude también ver la presencia de la dimensión álmica de mi madre y la dimensión álmica de mi padre. Y claro, la gran pregunta es, vamos a ver, ¿y tú cómo sabes que eran tu padre y tu madre si no hay forma física? Bueno, pues ahí también he encontrado un ejemplo para explicármelo a mí mismo, ¿no? Es como ir por la calle a la hora de la comida, sobre todo cuando son ciudades más pequeñitas, ¿no? No estas grandes urbes en las que estamos ahora, por ciudades más pequeñitas, y tú vas a tu casa andando por la acera a la hora de la comida y a lo mejor de alguna vivienda sale la fragancia
del plato de comida que están preparando en esa casa. Por ejemplo, un guiso de lentejas. Tú vas por la acera y te llega el olor de un guiso de lentejas. Y en tu mente, ¿qué sucede? Que ves las lentejas. Y si tienes mucha hambre, incluso te puedes imaginar comiendo las lentejas. Vamos a ver, ¿cómo que estás viendo las lentejas? Si ni siquiera sabes a lo mejor de qué domicilio está saliendo esa fragancia. Ya, pero la fragancia te produce la imagen, ¿verdad? Bueno, pues estas formas de luz tienen una fragancia vibratoria que en tu conciencia producen la imagen. No tienen forma física, pero tú sabes que ahí está quien en tu vida física había encarnado en tu madre y había encarnado en tu padre. Y se produce un diálogo amoroso. Yo recuerdo perfectamente que en mi conciencia hay como una comunicación donde esa figura que yo veo claramente, que es el alma que encarnó como mi madre, me pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? Y mi padre igual. Y yo le respondí en conciencia, me encuentro estupendamente, en mucha paz, en mucha armonía. Y bueno, y con estas figuras acompañándome en un estado de mucha armonía, de mucha paz, me fui encaminando hacia el famoso túnel de luz. Ese túnel de luz que es ni más ni menos que la entrada desde el vestibulito a la habitación del plano de luz, que se llama plano de luz porque es muy luminoso y claro, conforme vas avanzando a él, lo ves en el fondo y es por lo que esa entrada hacia el plano de luz se llama el túnel de luz. Hay experiencias cercanas a la muerte, Cristian, que acceden al plano de luz, es decir, pasan el túnel de luz y acceden al plano de luz. Por ejemplo, la del soldado Er, al que antes hacía referencia, en la experiencia cercana a la muerte que se recoge en el diálogo entre Platón y Sócrates en la obra de la República, el alma de Er llega al plano de luz y nos cuenta cosas sobre el plano de luz. En mi caso, no llegué a tanto. En mi caso, la experiencia cercana a la muerte no llegué a acceder al plano de luz por una razón muy sencilla, porque cuando estaba ya en el túnel de luz, es decir, cuando estaba ya entrando hacia el plano de luz, en este estado que no me cansaré de repetirlo, era de felicidad, de armonía y de muchísima paz, en un momento concreto, las figuras que estaban a mi lado, que eran figuras de luz, y yo mismo, empezamos como a reverdecer, como a resplandecer. Y de un color amarillo luminoso empezamos a cambiar a un tono esmeralda. Y esto era percepción, esto ayudaba a la percepción, perdón, de que algo, una fuerza muy intensa, se estaba acercando. Ya todavía no había llegado a nosotros, pero se estaba acercando y el solo acercamiento ya estaba haciendo que refulgiéramos, que nos hiciéramos más resplandecientes. Y hay un momento concreto en el que esa fuerza inmensa yo la veo plasmada delante de mí y en esa fragancia de las lentejas que antes compartíamos con relación al alma de mi padre y de mi madre, yo percibo con mucha claridad la figura de Jesús de Nazaret, la figura de Cristo Jesús. Ciertamente rompiendo un poco los moldes tradicionales, porque yo me encuentro un Jesús de Nazaret fuerte, alto, de comprensión física, yo diría que deportista, no de ninguna forma delgaducho, enclenque, una forma potente. Y una cara, la melenita sí era típica, no muy larga, la que vemos más o menos en las representaciones que se suelen hacer de él, y la cara, sobre todo la cara, eso es imposible que se me olvide nunca, Cristian, porque era una cara de un amor, pero a su vez de una presencia, una autoridad, pero no la autoridad que llamamos aquí la autoridad, lo que los griegos llamaban autoritas, ¿no? Es ese carisma, ¿no? Eso, el tener delante algo tuyo, cielo santo, ¿no? Qué presencia, ¿no? Está claro que ahí hay algo de una enorme potencia, ¿no? Entonces era una cara donde el amor y la autoridad estaban en perfecta unión. Y Cristo Jesús me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Más o menos lo que me habían preguntado las almas de mi padre y de mi madre. Y yo le respondí la verdad, me encuentro muy bien, en mucha armonía. Y de hecho le dije, muy agradecido. Y Cristo me dice, ¿y si volvieras, seguirías en armonía? ¿Seguirías en paz? Y yo sentí con claridad, la respuesta fue una respuesta rápida, pero fue profunda, porque sale de la conciencia. Repito que ahí la conciencia es la que ya ha tomado el protagonismo. Y la respuesta en conciencia fue sí, sí. Dice, pues entonces vuelve. Y en ese mismo instante me encontré
de nuevo en la cama del hospital, en la cama de la UCI, con la reanimación del personal médico que me estaba ahí, en fin, sacándome de la muerte, entre comillas, ¿no? Fue las palabras de Jesús, entonces vuelve, lo que hizo que inmediatamente yo estuviera en la cama, volviera a la vida física. Y para terminar, Cristian, yo no hice el vínculo que tengo desde entonces con Cristo, te puedes imaginar que es enorme. He Claro. comprendido, ¿no?, lo que es. Cristo Jesús es mucho más que un maestro, es el verbo encarnado, es efectivamente la divinidad que se hizo carne por amor para ayudarnos en nuestro proceso evolutivo. Es algo inconmensurable que escapa de este momento el profundizar en ello, pero es algo extraordinario. Cristo es mucho más que un maestro, el cristianismo es mucho más que una religión. Estamos hablando de algo, de una belleza, de un amor y de una potencia impresionante, y Cristo ya es parte de mi vida. Yo intento modestísimamente dar testimonio de él, vamos, evidentemente con una modestia y una humildad absoluto, porque es que ni siquiera puedo decir que no le llegue a la suela de sus zapatos, es que ni eso, ¿no? Pero el vínculo que tengo con Cristo es muy fuerte. No obstante, fíjate, en los meses siguientes, mi restablecimiento yo permanecí varias semanas en el hospital, y una vez que me dieron el alta, estuve sin poder hacer vida normal, vamos a llamar así, durante muchos meses. Fue un proceso al que yo le estoy muy agradecido, porque fue un proceso al no poder salir de casa. Estaba primero en cama en casa, después empecé a levantarme, pero nada, yo podía andar 4 o 5 metros, no podía andar más, me cansaba mucho en cuanto que me movía, y fueron meses de mucho silencio, de mucho encuentro interior, de esa mirada, ¿no?, que tantas veces nos falta, como tú dices, en la dinámica de vida en la que estamos. Y en septiembre, fíjate que estamos hablando de que mi ECM fue el 29 de noviembre, el 11 de septiembre del 2011 ya me dieron el alta y volví a mi actividad, vamos a llamarle normal. Y con Cristo yo no le había preguntado nada, no le había interrogado, oye, ¿y por qué me dijiste que volviera, ¿no? ¿Por qué? La figura de Cristo había estado muy presente en mi infancia y mi adolescencia, pero había desaparecido de mi vida durante todos esos años en los que yo estuve volcado en lo exterior. Desde el año 2000 había empezado a volver, pero de una forma, vamos a decirle, endeble, no con mucha fuerza. Evidentemente, después de la experiencia cercana a la muerte, la presencia y el vínculo con Cristo se multiplicó exponencialmente. Y fue en octubre, es decir, casi a un año después de la experiencia cercana a la muerte, donde en lo que ya empezó a ser para mí un hábito durante esos meses de restablecimiento, que era guardar minutos de silencio por la mañana, respiración consciente, silencio, intentar que la mente no dé demasiados saltos, mirar hacia adentro, ¿no?, lo que a veces algunos llaman meditación, en fin, el nombre es lo de menos. Esa práctica la incluí en mi vida desde esos meses de recuperación después de la ECM. Pues fue en un momento así donde yo no busco nada, no quiero ver nada, no quiero percibir nada. Son momentos simplemente de estar con lo que soy. Como decía muy bien San Juan de la Cruz, atención a lo interior, atención a lo interior. Y estarse amando al amado, ¿no?, que es lo que propicio, lo que procuro en esas experiencias meditativas, sin buscarlo, por tanto. Lo mismo que me ocurrió en la ECM volvió a ocurrir. Estando yo, bueno, en este mismo sillón, querido Cristian, no era esta habitación, era otra, en otra casa, pero en este mismo sillón, estando sentado en ese silencio y en ese proceso meditativo, con los ojos cerrados, empecé a percibir lo mismo que en la ECM, esa fuerza que se va acercando, de un amor inmenso que me fue rodeando. Y de la misma forma que en la ECM, en un momento concreto, veo a Cristo Jesús delante. Wow. Y se produce nuevamente un diálogo. Y ese diálogo me pregunta Cristo: Emilio, volviste y ni me preguntaste por qué o para qué, ni entonces ni después. Y ciertamente, no sé, esa autoridad que yo te comentaba antes, si Sí. esa presencia que es divinal, ¿no?, me dice que vuelva, es que vuelvo, ya está, es que no me planteo preguntas, no sé cómo explicarlo, pero no es que sea una orden, no es que te esté obligando, no es que tú percibes que si ese algo que hay ahí tan descomunal te dice que vuelva, tiene que haber unas razones tan profundas, tan bellas y tan amorosas, que ni te planteas el por qué.
Y él me dice, bueno, pues ahora te voy a decir por qué has vuelto. Y me dijo dos cosas, Cristian, que son una preciosidad. La primera es, has vuelto para transmitir seguridad a las personas, transmitir seguridad a la gente. Esta sociedad, Emilio, ha matado a Dios, lo trascendente está expulsado, todo es materialismo. Tú has vivido, y ojo, vas a vivir experiencias, no por ti. Es como si tú ya, en el momento en el que habías desencarnado, ya es como si hubieras vuelto en una prórroga que ya no tiene que ver contigo, sino para que compartas con los demás tus experiencias, tus vivencias. Porque hay personas que están viviendo cosas extraordinarias, pero que ante el influjo materialista consideran que son imaginaciones, que son invenciones, que cuando escuchen a ti y a personas como tú, se den cuenta que no, oye, oye, pues no estoy tan loco, porque esta persona está diciendo cosas que otros me dicen que son una locura, pero esta persona dice lo mismo, ¿no? Transmite seguridad a la gente. No tanto por ti, sino por la gente. Has vuelto para transmitir seguridad a la gente. Modestísimamente también lo estoy haciendo aquí en este diálogo contigo. Y lo segundo, que puedo atestiguar que es así, es que has vuelto también para gozar la vida y para gozándola tú, gozándola también yo. Gozar la vida. La expresión fue más coloquial, fue darte la gozada, gozar la vida. Y gozar la vida, Cristian, que la gozo plenamente, doy fe de ello, la gozo plenamente, no son bienes materiales. Gozar la vida no son acumulación, no son esas cosas que nos atraen tanto de fuera, no tiene que ver con una determinada forma de vida, un estilo de vida, unas posesiones, no. Gozar la vida es cuando empezamos a percibir la belleza de la vida, el milagro de la vida, el amor que hay en la vida, en todo, incluso en la gente más perdida que anda por ahí haciendo las cosas más tremendas. Empezamos a percibir que ahí hay una divinidad, que sí, que la tienen olvidada, que la tienen escondida, pero que está ahí. Y también percibimos como esa divinidad y ese amor está aflorando en muchas personas, muchas de ellas anónimas, que no salen en vídeo ni escriben libros, ¿no? Pero que en su vida cotidiana intentan ser buenas personas, intentan dar a los demás determinados servicios, determinadas cosas en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de los amigos, en proyectos solidarios y conscientes. Hay tanta gente en el mundo que están dando su granito de arena en esta clave de amor. Y por supuesto también percibir, Cristian, el amor que hay en la vida, los reinos de la naturaleza, todas las formas de vida que nos rodean, que por cierto ni las miramos, ¿no? A esa hormiguita, a ese pajarito, a ese árbol, ¿no? A esa nube, a esta madre tierra tan maravillosa que nos acoge, ¿no? Cuando empiezas a percibir todo esto es un gozo. Es que la vida es un gozo. La vida no está creada para que lo pasemos mal. Diríamos que son nuestros propios derroteros conscienciales lo que hace que nos metamos Claro. en unos derroteros donde el sufrimiento, el dolor se convierte en nutrientes para que vayamos avanzando. Pero ese no es el sustento, esa no es la base de la vida. Entonces, cuando te das cuenta de esta maravilla que es la vida y que ciertamente Dios está en todas las cosas y que podemos verlo, la vida se transforma en un gozo, cosa que también modestamente intento compartir con los demás en la medida de lo posible. Emilio, un SM, yo siempre me pregunto eso y usted hoy ha dado respuesta a eso que he escuchado, pero que indudablemente cuando ya lo escucha uno de una persona que ha vivido la experiencia y que ha tenido ese diálogo con el maestro, es bellísimo y no se vive por casualidad un encuentro cercano a la muerte. Hay un propósito de amor y el propósito es contarle a la humanidad. Y al momento de usted empezar a contar a la humanidad su experiencia, estamos hablando de la vida eterna, estamos reafirmando eso que nos habían prometido y que habíamos escuchado como promesa a lo largo de mucho tiempo, pero que dice, tendrán vida eterna. Y uno decía, pues sí, pero se murió mi tío, se murió mi papá, se murió mi hijo, o sea, ¿cuál vida eterna? Y cuando se empiezan a vivir estas experiencias, yo diría, usted es una persona en gran bendición de poder haber tenido esta experiencia que cuando se está atravesando, cualquiera diría de bendición tiene poco, porque está cerca a morir. Pero cuando se vive la experiencia y se usa como canal para contarle al mundo que la vida continúa después de la muerte, todo es completamente distinto. Por eso yo hablaba del regalo.
de ese regalo que hablaba atrás cuando un padre en medio de su dolor empieza a indagar y dice, mi hijo no está muerto porque es un ser espiritual, porque es eterno, o sea, yo también. Entonces cambio mi forma de vivir y ahí aparece la verdad y esa verdad nos empieza a hacer libres, Emilio. Cristian, si me permite un ejemplo, que creo que Sí, igual por que he hablado favor. de las lentejas, son ejemplos muy coloquiales, pero nos ayudan, ¿no?, a entender. Vamos a ver, eh, yo tengo 3 hijos, ya son muy mayores, pero en cualquier caso pongo este ejemplo porque muchos tenemos familia, ¿no? Si organizamos, vamos a suponer que organizamos un viaje, unas vacaciones, un viaje de vacaciones con los miembros de nuestra familia. Y por tanto vas con tu esposa, con tus hijos, a un determinado sitio, a pasar, vamos a suponer, 15 días de vacaciones, ¿vale? Ya está. Entonces vas allí a pasar, a vivir esa experiencia vacacional en el sitio que se haya elegido. Vamos a suponer que de los miembros de la familia hay uno, un hijo, por ejemplo, que por motivos laborales, porque hay siempre un sentido profundo, hay una razón profunda, tiene que volver antes. Bueno, pues no pasa nada. Nosotros seguimos aquí y este miembro de la familia vuelve antes. Esto es lo que vivimos aquí, Cristian. Cuando hablamos de la muerte, no hay muerte. Estamos aquí y hay, por ejemplo, un hijo, una hija, un papá, una mamá, un hermano que vuelve antes al plano de luz. Ya está. ¿Por qué? Tiene su sentido profundo, tiene su razón. Nuestra mente no lo entenderá a lo mejor. Es como si mi hijo me explica, pues tengo que volver porque en mi trabajo no sé qué o no sé cuánto. Yo lo mismo no estoy entendiendo lo que me está diciendo. Lo que sé es que tiene un motivo para volver. Nadie tiene un motivo, nadie desencarna por casualidad tampoco, porque las casualidades, como decía antes, no existen. Tampoco el cómo y tampoco el cuándo. También el momento y el cómo tiene un sentido profundo. Y aquí estamos y hay uno entre nosotros que vuelve antes, va hacia el plano de luz antes. Pues ya está, no pasa nada. Si lo vamos, el reencuentro se va a producir, Cristian, que no tengamos ningún tipo de Sí. duda. El reencuentro se va a producir y se va a producir de una forma preciosa. ¿Por qué el cristianismo al plano de luz lo llama cielo? En el mundo oriental se le da otro nombre, se le da el nombre del Devachan y dan incluso más pistas de lo que es ese plano de luz. Pero fíjate, porque en el cristianismo se llama cielo. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Porque fíjate que el cristianismo utiliza cielo y los cielos, y son cosas distintas. Los cielos es la dimensión donde vive el Padre, el Hijo, las dimensiones celestiales, los cielos. En cambio, el cielo es el sitio donde al desencarnar vamos y donde se produce, entre otras cosas, se produce el reencuentro álmico. Y claro, ese reencuentro álmico es tan bello, es tan emotivo, donde no ya con envoltura física, sino desde el punto de vista de lo que realmente somos, se produce ese reencuentro, esa conexión. Es una experiencia tan gozosa, es una experiencia tan bella que con razón se llama cielo. Entonces yo invitaría a reflexionar sobre esto. Vuelvo, como antes decía, yo sé de primera mano que cuando se está hundido en el dolor del fallecimiento de un ser querido, hay una fase que es el duelo, donde cualquier cosa que se diga rebota, rebota. No sirve Claro. absolutamente para nada, pero se van abriendo rendijas. La vida es maravillosa, se van abriendo rendijas y esas rendijas se van haciendo cada vez más grandes. Y si vamos usando las rendijas para salir de tanta obsesión por lo exterior y vamos sacándole jugo en clave interior, la luz que va a entrar va a ser impresionante y nos va a transformar, como decíamos anteriormente. Y ahí podremos entender lo que ahora yo estoy intentando de alguna forma transmitir con este ejemplo tan coloquial. Si va a haber un reencuentro, no tengas ninguna duda de que con tu ser querido te vas a volver a encontrar y te vas a volver a encontrar en un contexto que es una absoluta maravilla. Tú que estás aquí, síguele sacando jugo a esta experiencia. Él ha tenido que volver, vale, pero tú que estás aquí, usa precisamente el que se haya ido como resorte para vivir con más conciencia, para vivir de verdad, no bajo los clichés de una sociedad materialista que corre mucho sin saber a dónde va y que ha perdido el rumbo. Aprende a vivir esta vida. Gracias precisamente con el acicate del que se ha ido, aprende a sacarle jugo a esta vida en conciencia y con mirada interior y te darás cuenta de que todo encaja, de que todo tiene un sentido profundo y que finalmente, no tengas ninguna duda, todo fluye, refluye y confluye en el amor, porque Dios es amor
y el que no conoce el amor no conoce a Dios. Dios es el amor y todo es una gran manifestación de ese amor, por más que a nuestra mente, y hay que entenderlo, en muchas situaciones nos cueste trabajo aceptarlo y comprenderlo. Ay, mi querido Emilio, qué maravilla escucharlo. Me gusta mucho escucharlo. Tiene la convicción de las producto de las experiencias vividas, de esos encuentros lindos que ha tenido con el maestro allá y aquí. Ha sido bellísimo. O sea, en cualquier parte, en cualquier plano, esos momentos llenan de su vida, de una luz muy bonita. Y esa luz cuando se comparte, como lo ha hecho hoy con nosotros, no queda más que darle gracias de corazón, gracias por su tiempo, así sea una vez al año. Vamos a intentar seducir a Emilio para que sea no tanto, no tantos, aunque el tiempo pasa muy rápido, Emilio, lo hablábamos los dos antes de iniciar. Esto que estaban ustedes viendo en vivo y en directo hoy, 4 de febrero del año 2025, lo programamos casi hace un año atrás, Emilio. Y ya estamos aquí y ya pasa la vida. Y cuando hablo de esto es, la vida se nos va y muchas veces se nos va viviendo estados de sufrimiento, Emilio. Y ahí es donde usted hablaba del gozar la existencia. O sea, para poder gozar la vida hay que interpretar los sucesos de una forma distinta desde el mundo espiritual. Así es, querido Cristian. Yo modestamente, con toda la humildad, me convoco y a todos mis hermanos, a todos los seres humanos, ¿no?, a ver a Dios en todas las cosas. Sí. Que salgamos de estos sistemas de creencias tan absurdos, donde, como decía Nietzsche, hemos matado a Dios, lo hemos echado, ¿no? Todo lo sobrenatural, lo trascendente, fuera. Todo el materialismo que no nos lleva a ninguna parte, nada más que a una vida de infrahumanos que no nos va a reportar nunca la plenitud que nuestra alma requiere. Y tener además la certeza de que, como nos han convocado y nos han comentado y nos han enseñado los grandes místicos, cuando hablamos de ver a Dios en todas las cosas, la experiencia no termina ahí, porque hay un momento más sublime donde no solamente es que vemos a Dios en todas las cosas, sino que vemos todas las cosas con los ojos de Dios. Vemos todas las cosas con los ojos de Dios. Porque los ojos de Dios, no se nos olviden, son los nuestros. Su presencia, su semilla, la divinal esencia que decía San Juan de la Cruz, está en mí, está en ti, está en todo, incluso en las personas que desgraciadamente, y tenemos que tener mucha compasión al respecto, están más perdidas en esta dinámica de vida tan absurda en la que nos hemos metido. Así que para mí es un placer compartir contigo, Cristian, y acepto el reto, entre comillas, que es muy gustoso y muy gozoso, ya que hemos usado de darle un ritmo que no sea una vez al año, sino hacerlo con un poquito más de frecuencia. Eso es lo recibimos Somos con muy buena mucho nota cariño. y te garantizo que lo haremos y te lo agradezco mucho. Lo recibimos con mucho cariño, Emilio. Me encanta escucharlo. Usted es un hombre que tiene un bagaje de sabiduría muy lindo, pero sumado al conocimiento que lo podemos tener nosotros, usted tiene la sabiduría de haber vivido esa experiencia, de haber comprendido todo, porque ahí hay una misión y es una misión muy linda. La misión de contarle al mundo lo que se vive al momento en que, mientras que usted está viviendo su experiencia espiritual, su cuerpo ha muerto. Vivir esa experiencia y poder contarlo es bellísimo. Ver cómo un alma ve un cuerpo que está sin vida, pero al mismo tiempo se pregunta si ese cuerpo soy yo, quién es el que está viendo. Ah, es que yo no soy cuerpo. Eso es una cosa maravillosa de poderlo compartir, porque la paz viene al corazón de aquellos que han perdido, entre comillas, seres queridos, que han despedido de este mundo a seres que aman, y vamos entendiendo poco a poco que si pudiéramos responder esa pregunta que tenemos en la pantalla, Emilio, con una sola palabra, ¿qué sucede al morir? La respuesta sería nada. Todo sigue igual al otro lado de la pared. Mi querido Emilio, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos honra muchísimo su presencia y damos gracias a Dios y a la vida por este momento compartido. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias, querido Cristian. A ti y a toda tu comunidad. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Emilio. A toda la comunidad vamos a hacer la magia, por favor. Vamos a dejar los comentarios, los me gusta, vamos a compartir en redes sociales y vamos a hacer que este encuentro con Emilio Carrillo llegue a la vida de miles de personas. Dios se encargará a quién le va a llegar, pero usted haga esas pequeñas acciones que nos va a ayudar a que alguien que está pasando por un momento de esos bien complejos, cuando no se tiene la información, pues pueda sentir alivio, paz y esperanza
al escuchar a Emilio Carrillo. Por hoy decirles gracias, Dios los bendiga y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer